El sentido de la Pascua. Reflexión del tiempo de Pascua 2018. Pesaj, un paso de un estado de opresión y esclavitud a un estado de libertad y dominio de sí mismo. Para el pueblo judío es la fiesta más importante del año, que la festeja por un término de 7 semanas. Para el pueblo cristiano, la Pascua de Resurrección, el paso de la esclavitud y dominio del pecado a la libertad de Hijo de Dios y su misericordia. Los 50 días que pasan desde la resurrección de Cristo hasta la venida y manifestación del Espíritu Santo son días de contemplación festiva y celebración continua de la presencia particular de Jesús en medio de nuestra existencia. Si bien cada año pasamos por estas experiencias que quizás las empleamos para relajarnos y descansar del duro trabajo de la Cuaresma y la celebración de los misterios centrales de nuestra fe en la Semana Santa, el camino de estos 50 días de Pascua, de paso en la gracia de Dios, nos debe llevar a una aceptación de la gracia que se derrama en nosotros, que sirve para abonar y robustecer la semilla de fe que fue sembrada el Viernes Santo. Profundizar en el misterio que encierra esa donación hasta la destrucción total del ego y de la persona que hace Cristo. Al ascender a la cruz, entregar su ser en su totalidad y ser llevado bajo la tierra para desaparecer de la realidad del mundo. Es exactamente en el servicio de su donación total, en el entregarse como víctima del sacrificio supremo, en que Dios da a su Hijo para que sea la víctima excelente que lleve al perdón de los pecados. Perdón que no se obtiene por la imposición de Dios, ni acepta la mala conducta del hombre, sino que abre la posibilidad de acogerse a la misericordia del Padre, al presentarse arrepentido y dolido del mal que ha realizado. La muerte en cruz de Jesús, su sangre derramada y su destrucción total como ser humano, nos ha servido, nos sirve y nos servirá como vehículo y razón de acceder a la misericordia y al perdón de Dios como Padre. Pero dejar ahí toda la enseñanza y el testimonio de Cristo, reducirla tan solo al perdón y destrucción del pecado, es quitarle la resurrección, es hacer inválida la presencia de Cristo en el caminar de Pascua, es excluir sus milagros y sus palabras antes de la cruz, es perder las enseñanzas que unifican, purifican y dan sentido después de la resurrección. La Pascua empieza en el hecho mismo que abandona la tumba, que se levanta de la muerte y siendo Él mismo quien se presenta a los suyos y les muestra el valor inmenso que el Padre ha dado a la humanidad, vencer y destruir el pecado como condenación eterna, quitarle el poder a la muerte de la destrucción total del ser y abrir para siempre el vínculo de comunicación personal con Dios, que se manifiesta como Padre de todos los que creen y se acogen a su voluntad. Cristo resucitado se presenta con sus apóstoles y les da el valor y el entendimiento para que libren al hombre y lleven la buena nueva a los confines del mundo. Cristo no nos aleja del mundo, y nos aparta de la realidad, sino que nos manda a servir al mundo para que sepan que éste no vence a Dios y que el reino de Dios es la alternativa victoriosa que los lleva a vivir en la felicidad y presencia de Dios. Jesús anima y llena de gracia a sus discípulos, dándole una estructura y una vocación específica para servir al mundo, porque es la voz de Cristo la que resuena en cada apóstol y discípulo de Cristo cuando dice en el cenáculo durante la cena de Pascua, cuando les lavó los pies, tomó su manto y se recostó de nuevo a la mesa. Entonces les dijo: ¿comprenden lo que he estado haciendo con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y con razón, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Es decir, les dejo un ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, lo hagan también ustedes. Sí, os aseguro, no es el siervo más que su señor, ni el enviado más que lo envía. ¿Lo entienden? Pues dichosos ustedes si así lo hacen. El servir con atención, esmero y dedicación, el estar dispuesto a bajarse hasta la condición de humillación por servir al otro, es signo del que sigue y entiende las enseñanzas de Cristo. El signo de la auténtica libertad que da la Pascua es aceptar el paso de la esclavitud del poder, prepotencia y pretensión del mundo a la libertad del testimonio y sencillez que da el vivir desde ya en el reino de Dios.
porque el que entra en el dominio de su persona y el entendimiento de la ley del amor es capaz de la aceptación y el entendimiento del otro y poder acudir a él sin miedo, hacerle presente a Dios atendiendo su dolor, acompañando su soledad y aceptando su realidad para iluminarla con la gracia de Dios. La Pascua llena de entendimiento y alegría a quien la vive, pues ilumina y da sentido a la ley del amor, al servicio entregado, donado por los demás, al testimonio veraz y sencillo de aquellos que han asumido la vida en el reino de Dios. La Pascua entonces es un camino que nos debe llevar a descubrir la gracia y el don que Jesús ha sembrado en nosotros, no para nuestro propio provecho, sino para el servicio a aquellos que lo necesitan. Revisarnos plenamente para aceptar lo que la participación en la pasión, muerte y resurrección de Cristo ha sembrado en nuestros corazones, para que cuidando lo que va revelando durante estas 7 semanas, dé un fruto abundante tras la manifestación del Espíritu Santo, el día 50 después de la resurrección. Pentecostés es entonces la meta de esta fiesta, que se sostiene en nuestro corazón, que anima un entendimiento pleno del valor del servicio y del envío directo que Jesús nos hace por medio de su testamento. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y su terquedad en no creer a los que lo habían visto resucitado. Y añadió: vayan por el mundo entero predicando la buena nueva a toda la humanidad. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. A los que creen los acompañarán estas señales: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, agarrarán las serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Aplicarán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El envío que les da a sus apóstoles es el mismo que les da primeramente a los obispos, los sucesores de estos, y por medio de ellos a todos los fieles cristianos. Por medio del testimonio de fe, debemos animar a aquellos que se van enfriando por la falta de testimonio, por el cansancio y abandono, por la desidia y aburrimiento que produce la falta de entrega y de verdad con que se celebra y se vive la pertenencia al reino de los cielos. El camino de la Pascua de Resurrección debe ser acompañado por Jesús. Habiendo muerto en la cruz, destruyó la esclavitud del pecado. Habiendo sido enterrado, santificó el paso de nuestra vida a la vida eterna. Habiéndose levantado del sepulcro, venció de manera definitiva la muerte, y es ahora que nosotros debemos vivir esa libertad, donde ni el pecado ni la muerte nos pueden someter, porque la gracia de Dios está con nosotros. Su misericordia y perdón están prontas tras nuestra aceptación, arrepentimiento y confesión de nuestra culpa. El paso de libertad que Jesús nos da nos debe llevar a descubrirnos en la seguridad total de ser hijos de Dios. En esta vivir confiados en que nuestra necesidad que le ponemos en sus manos será atendida, que nuestro dolor que le presentamos será consolado, que nuestra soledad y abandono será acompañado y sobre todo que en una escucha atenta a su palabra descubriremos la voluntad de nuestro Padre para que encontremos la forma de vivir la felicidad que nos da el encuentro permanente con Dios.